Muchas gracias, Orquídea, muy interesante. Ahora pedimos a Agustín Laje Con gusto. que nos comparta su comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias al Frente Nacional por la Familia por organizar esto. Gracias a Carlos Beltramo por haber liderado este grupo y a Carlos Polo también, que hoy no está aquí, pero fueron los editores del libro, los que se ocuparon de... A ver, esto es importante. Este libro, que es un libro digital, es un libro que se ha lanzado al público a través de Internet, tiene una diferencia importante con el resto de los libros que han estado saliendo. Esa diferencia es que hay editores detrás que han recopilado artículos organizándose con los propios autores. No es simplemente una búsqueda de Google donde, bueno, se juntan algunos artículos que dan vueltas y medio caóticamente se ofrece al público, sino que detrás de todo este esfuerzo hay dos editores que han conformado este grupo de personas y hemos estado todos trabajando durante bastante tiempo en esto. Bastante tiempo, le hace bastantes días, ¿no? Porque es una cosa bastante reciente. De hecho, mi artículo fue escrito, acabo de ver la fecha, aquí en España ya es día 20, fue escrito hace 2 meses. El día 20 de marzo no estaba en cuarentena, por ejemplo, Argentina, no había cuarentena total en los países hispanoamericanos, ya estábamos en cuarentena en España desde el día, si mal no recuerdo, 17 de marzo más o menos, y yo escribí un artículo tratando de empezar a pensar o a repensar el problema del poder. Desde una óptica que podríamos llamar de filosofía política. Y ese artículo, digamos que recibió algunos ataques porque fue escrito muy tempranamente, entonces claro, yo estaba hablando sobre cómo iban a crecer los estados, cómo el biopoder iba a actuar de una forma, cómo el psicopoder iba a actuar de otra forma, y eso ya me voy a meter, pero mucha gente, a pesar de que eran reflexiones abstractas, bueno, hablaron del típico alarmismo que supuestamente, digamos, está en la raíz de todo lo que yo escribo, supuestamente. Pero lamentablemente todas estas cosas, digamos, mal que mal, se han ido dando de esta forma, y creo que el artículo tiene su actualidad, a pesar de haber sido escrito, insisto, el día 20, o sea, hace 2 meses, y 2 meses es mucho tiempo en un contexto en el cual uno no sabe qué va a pasar mañana. Uno no sabe qué va a pasar en 24 horas, 2 meses es bastante. Yo lo que notaba ya en ese artículo es que no me convencía el abordaje que se estaba dando al tema de la pandemia. Veía ya que había un abordaje monopólicamente virológico, epidemiológico, donde todo el discurso autorizado para referirse a lo que estábamos viviendo era de inequívoco color virológico. Aquellos que hablaban, aquellos que tomaban el micrófono para explicarnos que el mundo había cambiado para siempre y que nada iba a ser como antes, eran los expertos en pandemia. Lógicamente, es una voz sumamente autorizada porque lo que estamos viviendo es una pandemia. Entonces, esta gente tiene un saber muy específico que tiene una legitimidad lógica, digamos, para poder expresar algunas ideas y algunas soluciones también sobre lo que está pasando. Pero una cosa es mire esto y otra cosa es asumir que le vamos a entregar un micrófono único y le vamos a ceder el monopolio de la palabra, el monopolio del saber, a aquellos que saben sobre una porción limitada necesariamente sobre lo que está pasando. Digo, la realidad de lo que está pasando no es reductible a un problema virológico. No podemos seguir leyendo lo que estamos viviendo como simplemente problema de manos de los expertos en pandemias. Aquí hay variables económicas, hay variables sociológicas, hay variables culturales y hay variables políticas. Entonces, el problema que yo identificaba en ese artículo es, miren ustedes, estamos hablando de que nada va a ser como antes y sin embargo de lo único que hablamos es de un virus. ¿Qué pasa con la cuestión económica? Ya se estaba empezando a hablar un poco, pero ¿qué pasa con el poder? Es la cuestión fundamental que yo quería plantear. Y la cuestión del poder, yo creo que engancha muy bien con algunos artículos del libro,
como el de Miklos, como el de Javier y algunos otros más, la cuestión del poder yo creo que es indisociable de tres dimensiones a considerar. Número uno, la dimensión política. ¿Cuál es la forma del poder? En un contexto en el cual el Estado crece en sus funciones, crece aparte en la legitimidad que tendría como actor social para resolver nuestros problemas, crece en un contexto incluso en el cual le hemos atribuido al Estado, valga la redundancia, los atributos de Dios, es decir, la omnipotencia, nos escondemos debajo de la cama y pensamos que el Estado va a solucionarlo todo, incluso la crisis económica, porque si perdemos nuestro trabajo, bueno, el Estado nos dará alguna función pública, o si perdemos nuestros ahorros, bueno, el Estado nos dará algún subsidio. Entonces, omnipotencia por un lado, omnisciencia por el otro, es decir, aquel que todo lo sabe, atributos propios de una deidad, hoy se los estamos concediendo al Estado de un día para el otro, o qué es, sino, por ejemplo, eso de entregarle a los políticos el control sobre la verdad. Después el político es una persona omnisciente, una persona que está legitimada para decir qué es verdad y qué es mentira en una sociedad. Y me estoy refiriendo a toda la censura que estamos viviendo y esta entrega del control de las llamadas fake news. Aquel agente que más mentiras ha propinado desde el siglo XVI hasta la fecha, que es precisamente el Estado. Y a ese Estado le vamos a entregar nosotros el poder de decir qué es verdad y qué es mentira. El poder político entonces está creciendo en clave estatista. Se viene además una crisis económica fulminante que va a estar producida por las políticas públicas pandémicas de ese mismo Estado, que después va a salir a salvarnos y al cual le vamos a deber además económicamente toda nuestra existencia económica, pero ese es un aspecto, la política. Segundo aspecto, lo tecnológico. Miklos es muy claro. La tecnología para un control total ya existe. Y ese punto que no voy a expandir más el análisis porque ya se habló de esto, ya existe en China desde hace mucho tiempo, ya se usa en China para un control cuasi total, pero en Occidente no lo podíamos usar. ¿Por qué razón? Porque nuestra forma política es otra. La democracia no admite una imposición de ese tipo, a menos que haya una situación de excepción que legitime temporalmente las excepciones es que muy rápidamente, en lo que concierne al Estado, se vuelven norma. Cuando el Estado crece, reducir ese poder es prácticamente imposible. Y hay un tercer aspecto, digo, de abordaje para pensar el poder, que es lo social. Yo dije, pensemos lo político, lo económico, lo tecnológico y lo social. ¿Qué está pasando socialmente? Para mí el dato fundamental a nivel sociocultural en nuestras sociedades es que se ha dado por primera vez en la historia una preponderancia de la realidad digital sobre lo que podríamos llamar, por no poder encontrar yo una palabra mejor, la realidad de lo real. La realidad de lo real, que es la realidad de carne y hueso, de la comunicación real. Ahora no estamos teniendo una comunicación real, estamos teniendo una comunicación mediada por una pantalla. Afortunadamente tenemos más de 500 personas en Zoom, hay muchos cientos también mirándonos por Facebook, pero no es una comunicación real, sino que esto pertenece al circuito de la realidad digital. Esa realidad digital se ha impuesto, se ha superpuesto, ya por primera vez superado, creo yo, la realidad de lo real. Aquellos que hoy trabajan porque pueden trabajar a través de la realidad online. Aquellos que compran, bueno, hasta hace muy poco tiempo en España, ahora en España ya la cosa se aflojó un poco más, pero en Hispanoamérica también, aquellos que compran más allá de las mercaderías, compran a través de Internet. Aquellos que, digamos, van a misa o a su culto religioso, lo hacen a través de Internet. Aquellos que se comunican con familiares, con amigos, con parientes, con clientes, lo hacen a través de medios tecnológicos. Con un agravante, los medios tecnológicos en la realidad de lo digital tienen la capacidad de registrar, filtrar y organizar toda esa información que se genera allí. Entonces, no es tan simple como decir, bueno, sí, bueno, a mí no me gusta la intermediación que me genera la tecnología, no, sino que nos hemos vuelto
hiperdependientes de lo tecnológico, porque si no, no tendríamos existencia social. Nuestra existencia social hoy está en función de lo tecnológico, y lo tecnológico, que es muy bueno, también puede ser muy malo, porque lo tecnológico moralmente es algo neutro. Un martillo es una tecnología. Con un martillo yo puedo clavar un clavo y hacer algo bueno para mi casa, pero con un martillo también le puedo romper la cabeza a alguien. La tecnología pasa lo mismo. Podemos estar teniendo esta conversación, pero también esta conversación puede estar siendo grabada, por ejemplo, pueden estar siendo registradas personas que la están escuchando. Entonces, esto que Miklos habló sobre lo tecnológico se empalma además con una situación social que vuelve nuestra realidad totalmente dependiente de esa misma tecnología que se abre al control total que pueden pretender los estados como situación de excepción y que rápidamente pueden convertirse en la regla. Quiero ir a un último punto, el tema de la salida. No tengo ninguna fórmula mágica, la última parte del libro hay algunas pistas. Yo creo que la salida tiene que ver, digamos, como un ejemplo micro en lo que estamos haciendo acá, ¿no? Esto se llama más sociedad civil. Es decir, la sociedad civil que se hace cargo de su responsabilidad ciudadana, la sociedad civil que se quiere protagonista, que no se esconde debajo de la cama, que no se paraliza por el miedo, que no es atrapada por el miedo, sino que empieza a preguntarse. Y cuando se pregunta colectivamente, como es este caso además, que después lo voy a subrayar para cerrar, empiezan a surgir ideas. Y empieza, por ejemplo, la cuestión del poder. Digo, el poder, ¿cómo funciona sobre nosotros? Bueno, nos ha apresado biológicamente, pero además también psicológicamente, el biopoder, el psicopoder, y preguntarse y poder responder estas cosas a uno lo activan como ciudadano, lo disponen a la resistencia, a la sana resistencia, a una sana rebeldía. Entonces, más sociedad civil significa menos estatismo y menos globalismo. Entonces, por ahí creo que pasa la ecuación. Ahora, para cerrar, para terminar de cerrar esto, expectativas del libro. Yo tengo una expectativa muy buena. Digo, en verdad ha sido superada mi expectativa porque esto está corriendo como reguero de pólvora y invitamos a la gente que está escuchando que difunda esta conversación, que difunda el libro entre sus amigos, porque no vas a seguir viendo Netflix 2 meses seguidos. Ponete a leer algo que sirva, ayudanos en esta lucha, difundilo, y nuestra expectativa fue esa, y creo que superó las expectativas que todos teníamos, que eran bastante modestas, porque ya hay reseñas del libro, ya hay gente haciendo videos sobre el libro, hay gente que le ha llegado y que nosotros no nos imaginábamos que podía, llegar tan lejos. Se ha hablado en universidades incluso sobre este libro, así que está muy, muy, muy interesante la cosa. Pero además yo tengo una expectativa mayor todavía. Mayor para lo que es este grupo de intelectuales que han sido reunidos en este libro. Yo creo que esto puede ser un punto de inflexión para el pensamiento de la derecha, que por primera vez en este milenio, por lo menos en lo que concierne al mundo hispano, va a haber reunido a gente dispuesta a pensar contra la corrección política en un esfuerzo de conjunto. Yo tengo un gran amigo, Nicolás Márquez. Carlos Beltramo tiene a su gran amigo, Carlos Polo. Las parejas intelectuales no son colectivos intelectuales. Acá sí hay un colectivo intelectual que yo espero sinceramente que no se agote simplemente en Pandemonium, sino que vaya más allá y podamos seguir ayudando a generar una sana reacción en contra de las imposiciones políticamente correctas, en contra del estatismo y en contra del globalismo, que son las amenazas que están frente a nuestros ojos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Agustín, como siempre, muy, muy interesante.